Un gusto. Mi nombre es Danaí Ortega y pertenezco a la Universidad Nacional de Chimborazo. El día de hoy tengo a bien hacerles una pequeña reseña de un libro muy reconocido a nivel mundial. Este titula La Naranja Mecánica, del autor Anthony Burgess. A continuación mostraremos puntos a favor y en contra, incluso ante la psicología. También lo que en la actualidad ahora es nuestra sociedad. El libro de la naranja mecánica es un libro que en realidad se convirtió en una novela en los años 60 y fue adaptada al cine por Stanley Kubrick en 1971. Esta versión de la novela es la original e incluso tiene un capítulo extra que no se incluye en la versión cinematográfica. Después de ello pasó un tiempo en el cual va a haber libros, va a haber reseñas que solo tengan 20 capítulos y otros de las que tengan 21. Y no obstante va a tener un giro de 360 grados en su totalidad de los libros que tengan 21 capítulos. Ahora empezaremos con la historia. Este trata de un joven llamado Alex. En realidad este es un personaje principal y varios acompañantes ante ello. Pues en realidad era un grupo de jóvenes que andaban por la vida, así como si nada, para divertirse a costa de lo que fuera, a cometer actos vandálicos. Y Alex era aficionado a la música, al sexo y a la violencia como forma de vida. Hacía maldades acompañados de su grupo de amigos. Estos mismos fue traicionado por ellos y fue condenado a la cárcel por violencia de ellos mismos. En realidad, la personalidad de Alex fue interpretada por el actor británico Malcolm McDowell. En este tiempo sostenía 27 años y el personaje no representaba ni un adolescente de tal vez 20 o 21 años. Pero en la novela sí se habla de que en realidad son jóvenes y lo llevan a la cárcel para menores. Después cometen un homicidio a una mujer adinerada dentro de su casa. Los verdugos o los drugos, que como mencionan en el libro, están hartos de Alex porque los trataba como con mucho despotismo, era demasiado un déspota, soberbio, y los sobajaba, los golpeaba, los hacía menos, los humillaba verbal y físicamente. Entonces deciden tenderle una trampa. Y cuando sucede este acto, en el asesinato de la mujer, ellos huyen y lo dejan dentro de la casa donde violaron y torturaron a la mujer y al esposo de la misma, para que la policía llegara ahí y le viera a él y solo estuviera culpable Alex. Entonces estuvo en el centro con par de secuestradores, violadores, etcétera. En ese tiempo era un grave idóneo estar en la cárcel. Entonces es por ello que lo llamaban el pequeño carcelero a sus 20, 21 años. Eh, Después hay un personaje bastante conocido como el doctor Ludovico. Este mismo da un tratamiento efectivo a un espécimen del odiar a la tortura, odiar a las cosas malíficas, odiar a lo que no le gustaba, odiar a las cosas que en realidad lo hacían por la vida por diversión. Entonces este doctor menciona tener un experimento experimental, cabe la redundancia, en el cual promete que él va a odiar totalmente la violencia, los actos vandálicos, etcétera. Es por eso que este tratamiento consistía en aislarlo dentro de una sala cinematográfica y colocarle escenas de violencia en la pantalla, de manera que a fuerza de estar viendo algo vandálico, violento en esas escenas, aunque al principio le parecía agradable, y después de tanto ver, lo condicionaron hasta el punto de que él pida piedad por ya no ver ese tipo de actos.
Otro efecto de todo este experimento es que él terminó odiando la violencia. Y hay un pequeño detalle y es que a Alex le gustaba mucho Beethoven. En particular le gustaba el último, el último sonido de la Quinta Sinfonía. Y acompañado de esto, las escenas con la Quinta Sinfonía, su psiquis o inconsciente albergó una versión no solo de la violencia como tal, sino también terminó por odiar la Quinta Sinfonía de Beethoven. Es por ello que en la película también hay un espectador distinto, puesto que Alex continúa haciendo maldades. En cambio, en la novela, Burgess, después de que Alex llega de la cárcel a la casa de sus padres, notan un gran cambio y que, bueno, pues no es bien recibido en la casa. También teniendo después de una vida plena, preciosa, él recibió su merecido, porque sus antiguos compañeros en realidad lo idolatraban como alguien distinto, alguien bueno, alguien sosteniendo una realidad que tal vez solo en la mente de él existía, llevándoles con ello, obviamente, a un porque sí a sus otros compañeros. Cabe recalcar que ellos después de un tiempo se dieron cuenta por las actitudes que tomaba Alex. En realidad, en el último capítulo del libro, que es muy curioso en realidad, que pasó el tiempo cuando Alex reconoció de nuevo a su grupo. El grupo de sus amigos ya no les gustaba la violencia, ya no les gustaba hacer cosas vandálicas y que ahora cada uno tiene sus hijos, cada uno tiene su forma de ver la vida, cada uno tiene incluso su trabajo, una esposa cual mantener y ve totalmente el cambio entre sus amigos y que jamás tuvieron que estar en ese experimento. Es donde él cabe y en su cabeza y piensa y reflexiona del que tuvo que pasar por tantas cosas para él poder cambiar, incluso su forma de pensar y ver las situaciones. Y ahora ven que se ha reformado sin necesidad de nada. Entonces él genera una idea de sentar cabeza y es ahí cuando él busca una mujer para poder sentar cabeza y formar una familia. También otras versiones del texto es que en realidad el lenguaje que usaban el propio Alex, entre la reseña del libro y sus verdugos, que este era como conocido como el lenguaje llamado chart. Y es un poco más difícil de leer cuando hablan esos personajes, puesto que era una deformación del inglés, quizás parecido a la forma de hablar de London. En realidad eran un poco abruptas, un poco centradas, pero podríamos confundirlos con parte del ruso, pero un ruso un poco mediático. Es por ello que en el empastado del libro llega un tipo glosario o como un tipo diccionario en la cual vamos a ir conjuntamente con el libro tomando hilo, porque si no tendríamos ese significado de ciertas palabras, no entenderíamos el hilo completo del libro, pues cabe recalcar. Es por ello que la naranja mecánica nos llega rápidamente, que uno como adolescente, uno como el verdugo de nuestros propios pensamientos, somos los encargados de nuestras propias acciones, actitudes y decisiones. Y otra curiosidad de esta pequeña escena también es que se ve un poquito más explorada en la novela, es que en realidad Alex totalmente reformó y buscó su mujer, tratando de que, tratando de que Alex reformara una pequeña familia, la cual educaría bien a su hijo e hija y jamás tocaría a una mujer de la forma en la que tocaba la última vez que violó a una chica. El editorial mismo menciona que el capítulo 21 de los 20 que tenían es un poco abrupto, un poco fuerte, y es por ello que no se tuvo tantas copias del mismo. Junto con la editorial No Comment y los comentarios entre Israel Nikeris y González, en realidad Burgess no le gustó nada la adaptación fílmica que tomaron. Es por ello que
cuando Coyote Studios en la ciudad de Juárez tomó un total cambio de la misma en abril del 2018, tomando en cuenta que La Naranja Mecánica, siendo una novela escrita en los años 60, tomó un gran realce cuando lo mandaron a la cinematografía. Junto con ello terminaremos mencionando que Burgess tomó una gran decisión al momento de describir el psiquis y la mentalidad de Alex, en este caso el personaje principal, junto con sus verdugos. Tomamos aquí una gran decisión de nuestras vidas entre nosotros como adolescentes, pero como vuelvo y repito, nosotros somos los encargados de nuestro propio destino, de las decisiones que tomamos, buenas o malas. Muchísimas gracias.